Bueno, bienvenidos todos y todas a esta nueva sesión del COSOC. En esta oportunidad, en la tabla tenemos la exposición de DICOEX con su jefe de división, el señor Fernando Salas, quien está aquí presente ya también. Veo también aquí a Antonio, que es miembro también del equipo. Y como les comenté en el mail de convocatoria, les pedí que nos quedáramos un poquito más un poquito más en esta sesión para poder hablar el tema de la organización del COSOC en sí. Así que sin más preámbulos, le doy la palabra al presidente para que haga su presentación. Muchas gracias, Isidora. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, agradecer, por cierto, la presencia de don Fernando y don Antonio, director y subdirector respectivamente, de DICOEX, para que podamos conversar sobre un tema tan importante, digamos, especialmente para la comunidad chilena en el extranjero, que tiene que ver con las iniciativas que están impulsándose desde el Ministerio en relación al voto precisamente en el exterior. Es un tema, por cierto, muy sensible, muy importante, que tiene que ver eh, con precisamente la posibilidad de que aquellos compatriotas que están en el extranjero de poder ser partícipe de los distintos procesos electorales que convocan nuestro país. Así que, don Fernando, muchísimas gracias por hacerse un tiempo de poder compartir con nosotros esta instancia. Bienvenido, muchas gracias. Gracias, no, gracias por la invitación. Sí, a un tema que siempre es complicado. Ahora, quisiéramos hacer una exposición más bien breve para atender a las preguntas. Solo decir que efectivamente tenemos excepcionalmente, de acuerdo a lo que ha pasado en los últimos años, este periodo, este 2024, sin elecciones en el exterior, lo que de por sí ya es algo positivo porque nos permite pensar, analizar un poco qué es lo que ha sido la evolución del voto en el exterior luego de 8 procesos eleccionarios que llevamos. Ahora, ¿qué es lo que puedo decir? Nosotros tuvimos el año pasado una participación, una ampliación del padrón electoral que se situó en el 30-31%, llegando a 130, casi 130.000 electores, con una participación que bajó respecto a lo que veníamos sosteniendo o lo que venía siendo los años anteriores. Recuerdo que en el penúltimo proceso constituyente votó el 61%, hoy día bajamos a 31% de la votación, más o menos, en elecciones. Es decir, sube el padrón y bajan los números de electores. Hay varias razones cómo explicar esto, pero básicamente porque y igual se evidencia un agotamiento de la gente en el exterior por el gran número de votaciones que han habido. Además, el padrón también sube hemos detectado al tema del voto obligatorio en Chile. No obstante ello, se llevó de muy buena manera en casi 62 países, preparamos para 64, se constituyeron de 61 países eh, las mesas receptoras de sufragio y se llevó a cabo, como siempre, en muy buenas condiciones. Ahora, este año, como les decía al inicio, nos ha servido también para darle vuelta, para pensar algún tipo de reforma. Es así como se constituyó un grupo de trabajo en la Cancillería, integrado por abogados de la Dirección General Jurídica, por quien habla, Antonio Calzo, y un abogado responsable y que tiene mucha experiencia en la votación, Felipe Rodríguez, eh, cuyo objetivo era lograr identificar y proponer a la autoridad, ministro y subsecretaria, una serie de reformas a la ley electoral que tiene que ver con la votación de los chilenos en el exterior. En general, esto funciona extremadamente bien, como ustedes o quienes han tenido la experiencia o la oportunidad de ver de cerca este proceso, pero entendíamos que podíamos hacer algún tipo de modificaciones. Estas básicamente apuntan al envío de las actas de manera digital, es un punto importante, al horario de apertura de las mesas, que tiene que ver hasta a qué hora se constituyen,
Y quizás lo más relevante tiene que ver con elevar el número de electores por mesa. Entonces, eran 450, hoy día estamos pensando en 700, 750 electores. ¿Qué implica esto? Mayores mesas, mayores vocales, y con las menores mesas una disminución de, del financiamiento que tenemos que tener. Es decir, en Alemania estamos al límite votando en los consulados y en las embajadas, probablemente con un pequeño aumento del padrón tendría que haber salido o tendría que salir y buscar colegios en alguna parte, un lugar para votar. Así pasa en Miami, Miami y Barcelona, que estamos al máximo de nuestra capacidad, de los locales. Entonces, se lo entregamos hace 2 semanas a la subsecretaria, lo va a analizar con el ministro y van a ver el mejor momento parlamentario, por así decirlo. Van a hablar con las Express, la Secretaría de la Presidencia, y van a ver en conjunto cómo presentar este paquete que son 4 o 5 reformas. Ahora, lo bueno de esto es que trabajamos en conjunto con el CERVEL y el TRICE, Tribunal Calificador de Elección. Entonces, en el fondo, esta iniciativa, o sea, estas modificaciones, propuestas modificaciones tienen el respaldo de ambas instituciones electorales, ¿no? Lo que nos va a dar bastante fuerza al momento de presentar. Eso es lo que existe del trabajo en grupo, lo que se presentó a la autoridad y lo que la autoridad en algún momento, de acuerdo al mejor momento, valga la redundancia, parlamentario, la van a presentar. Ahora, junto con ello, en un tema absolutamente aparte, pero que también respondiendo a una inquietud de los chilenos, del tema del requisito de vecindamiento. Entendemos que esto es un tema mucho más complejo por cuanto requiere una reforma constitucional, ¿ah? Pero no obstante, recogiendo la opinión de los chilenos, recogiéndolo tanto yo personalmente como la subsecretaria en sus viajes. Ella tiene por costumbre reunirse con los chilenos cada vez que sale al exterior, y atendiendo a eso, nosotros le hemos presentado una minuta con un poco la historia, una breve historia de lo que ha sido el requisito de vecindamiento, las 3 iniciativas parlamentarias que existen al respecto. Dimos algunas apreciaciones del grupo, y se lo presentamos a la subsecretaria. Pues lo conversará con el ministro, tienen toda la intención. Ellos creen que la modificación, o más bien la eliminación de este requisito de vecindamiento, es de total justicia para los chilenos que están en el exterior. No obstante, partiendo de eso, obviamente ellos evaluarán el mejor momento para ver cómo poder cómo poder respaldar algunas de las iniciativas ya planteadas en el pasado. Todas están en primer trámite constitucional, primer trámite parlamentario. Entonces la idea es poder sumarse o patrocinar alguna de estas iniciativas. No está muy claro, ustedes comprenderán que los tiempos políticos en Chile están complejos, convulsionados, y sobre todo el Parlamento. Entonces, para que ustedes sepan en esto, hay 2 iniciativas, distintas, y se va a ver el momento más viable desde el punto de vista del Congreso para presentarlas. En paralelo, nosotros nos estamos preparando para lo que es el año electoral 2025, que nos lleva a preparar las primarias de junio, y luego la primera vuelta y eventualmente una segunda vuelta en el mes de diciembre. Hemos presentado los presupuestos y ya están los equipos coordinando. Estamos trabajando con los consulados en la renovación de las juntas electorales, y tenemos un calendario que yo creo que se va a iniciar por ahí por el mes de diciembre respecto a levantar información. Ya tenemos una capacidad instalada muy grande en los consulados, pero no obstante ello siempre hay algún tipo de renovación. Además queremos innovar un poco en cuanto a cómo lo hizo Barcelona el año pasado, de que se consiguió urnas con el municipio de Barcelona. Pues queremos ver si es posible hacerlo con otra ciudad importante que tenga muchas casetas electorales. Y por otro lado, estamos conscientes que tenemos que capacitar a varios cónsules, alrededor de 30, que están saliendo por primera vez
y los vamos a capacitar en el tema del voto en el exterior, que es algo habitual en esta circunstancia. Lo último, se acaba de terminar el periodo de cambio de domicilio electoral y esperamos ya a fin de año la apertura nuevamente de los padrones electorales. Así que una buena noticia, ojalá el padrón se siga incrementando como nosotros creemos que debe ser. Eso, no sé si Antonio me complementas en algo o esperamos que si alguien tiene alguna consulta al respecto. No, solamente señalar que, bueno, el voto en el exterior fue uno de los grandes anhelos siempre de los chilenos del exterior. El primer proyecto en esta materia lo presentó el diputado Carlos Dupré con el diputado Mario Palestro en el año 1991, y desde esa fecha hasta hoy hubo distintas iniciativas. Así que ha sido un tema, finalmente el año 2013 se logró un consenso entre distintas fuerzas políticas que posibilitó una reforma constitucional, que fue lo que abrió el paso al ejercicio del voto en el exterior y después la ley orgánica constitucional respectiva. Por lo tanto, esto se inserta dentro de las reformas virtuosas de nuestra democracia, de ampliar la participación de los ciudadanos en el ejercicio del voto. O sea, una de las labores fundamentales del Estado es facilitar el ejercicio de un derecho tan fundamental como es el derecho a voto de sus ciudadanos. ¿Ah? Y no es que los chilenos en el exterior no tuvieran ese derecho, sino que básicamente lo tenían, pero era lo que faltaba era facilitar ese proceso. Así que eso es lo que hemos estado haciendo durante este tiempo, facilitando este proceso. A mí me tocó liderar junto a otras personas todo lo que significó el proyecto de ley, la reforma constitucional, y fue un proceso bastante enriquecedor porque tuvimos que conversar con muchos sectores y finalmente primó un consenso común de ampliar este derecho y que los chilenos en el exterior finalmente pudieran ejercer su derecho a voto desde sus países de residencia. Y yo creo que eso nos tiene que llenar de orgullo a todos y todas. Así que en la medida que podamos seguir ampliando este derecho, yo creo que vamos a fortalecer nuestra democracia y fortalecer nuestras instituciones. Y lo importante es cómo mutuamente nos podemos retroalimentar justamente para eso, para poder seguir ampliando este derecho tan fundamental y consustancial y esencial para el ejercicio de la democracia y de un derecho tan fundamental como es hacerse parte de los destinos de nuestro país. Muchas gracias, Fernando y Antonio, por la exposición y por comentarnos estas líneas de acción que están disponiendo desde el Ministerio, que por cierto son muy pertinentes de debatir y considerar. Abrimos entonces un espacio para conversar. Vania, buenas tardes, buenas noches para usted. Sí, buenas noches. Acá en Estocolmo son más de las 10 de la noche. Muchas gracias por la exposición. Justamente, Fernando, has dado de forma muy concreta respuesta a las preguntas que queríamos al tema del seguimiento, cuáles son lo que están desarrollando estas comisiones y cómo está avanzando. Fortalece mucho el trabajo, el apoyo que están dando y cómo se está realizando. Y acá, bueno, en Suecia, ante la nueva apertura del padrón que será fin de año, lo que se está trabajando mucho en conjunto con el cónsul es de que hay un nuevo material de información muy expedito de cómo proceder, porque generalmente en este momento los que se están tratando de inscribir o actualizar son en la reactivación de los jóvenes, los que llegaron muy niños que salieron muy niños de Chile y que por X razón se han perdido, no han tenido documentación y si bien tienen RUT, no están como corresponden, digamos, actualizando su situación. Y muchos de ellos paralelamente se da el proceso de que ahora que quieren reactivar, ellos ya son padres. Y entonces hay una generación de niños nacidos, en este caso en Suecia, y yo creo que acá por lo menos el trabajo del consulado va a ser bastante eso. En este momento estamos con el proceso de inscribir a las nietas, como un ejemplo. La nieta de 13 años dijo, yo soy mitad chilena, mitad sueca, así que si la mamá está arreglando sus papeles, yo también soy la primera en la lista. Y la hermana chica se acopló, así que mañana tengo que escanear todos los documentos para enviar al cónsul y empezar con ese proceso.
Finalmente quería agradecerles también porque yo participé estuve escuchando por YouTube este seminario internacional que se realizó con expertos de distintos países sobre el voto exterior, muy interesante y que ahí, por lo que veo, o sea, mucho del ejemplo lo que diferencia un poco el caso de Chile con el de Colombia, lo veo un poco relacionado y me alegra esto de que son las propuestas de la reforma a la ley electoral, que estarían arreglando algunas cosas prácticas que facilitarían todo. Así que felicito y agradezco porque vamos por buen camino. Los otros consejeros del exterior, no sé, hay uno que estaba con Maximiliano, parece que entró ahora al final, tenía problemas de conexión. Muchas gracias, Vania. No sé si Fernando Sí, o Antonio quiere comentar algo. no, perdón. Lo que quedamos, lo interesante a propósito del seminario, para que todos sepan, hicimos un seminario la semana pasada sobre el voto en el exterior, con experiencias de México, Colombia y las experiencias propias del CERVEL. Más allá de todo, de lo interesante que fue como cuentas Vania, yo creo que se instaló, al menos, primero este desafío que tenemos como sociedad y como democracia, ¿no? De ampliar los derechos a los chilenos, a la gente que está en lugares de difícil acceso o por distancia y que no les permite votar. Entonces, eso es una realidad especialmente para los chilenos que viven fuera en localidades donde hay especialmente en los consulados donde hay un vasto territorio, como por ejemplo México, donde tenemos un solo consulado, o Canadá o Estados Unidos. Y justo con presentar eso, vimos y lo conversamos después con el equipo, es que especialmente el CERVEL escuchó atentamente este tipo de cuestiones y yo diría que amplió su mirada, por así decirlo. No se comprometió, pero hasta el momento nosotros siempre habíamos recibido de parte de alguna autoridad esta reticencia a poder tener siquiera discutir el voto postal o el voto anticipado. El voto electrónico está más alejado, pero darle vuelta a esto. Y yo creo que con este seminario, también porque IDEA lo hizo de esta manera, vamos a sacar una publicación a partir de lo que se habló de la Fundación IDEA, que es sueca, IDEA Internacional. Yo me quedo con esto de, se abrió la mirada al tema de un posible voto postal o voto anticipado, al menos para un estudio de caso. Yo creo que se corrió un poco, unos centímetros la cerca de esta materia. ¿Alguna otra pregunta, comentario? A mí me gustaría hacer una pregunta, Fernando. Tú mencionabas en tu exposición que todas estas iniciativas también están condicionadas a los tiempos políticos. Y obviamente es una cuestión que no podemos invisibilizar en la discusión. Obviamente esto implica un trabajo legislativo bastante complejo desde mi punto de vista. Entonces, mi duda es, ¿los tiempos dan para poder tramitar alguna de estas iniciativas en términos de cambio legislativo? Porque el 2025 está a la vuelta de la esquina y me imagino que esto no es muy sencillo implementarlo en el extranjero. O sea, se necesita también un espacio de tiempo también prudente para poder llevar a cabo de buena manera la implementación de esos cambios. Entonces, mi pregunta directa es, ¿cuáles son los tiempos que está considerando el ministerio para poder de alguna manera colocar en discusión legislativa esta iniciativa? Sí, me gustaría dejar a Antonio, que levantó la mano. Antonio, que ha seguido muy de cerca. Entonces, mira, yo lo que primero señalar que las modificaciones que se están pensando buscan asegurar básicamente el ejercicio del derecho a voto en el exterior. No son grandes modificaciones, son modificaciones en general menores, ¿ah? Que a la luz de la experiencia lo que buscan es asimilar el voto en el exterior a la realidad que implica el propio voto en el exterior. Porque si bien es espejo del proceso en Chile,
tiene sus propias particularidades del voto en el exterior. Un solo ejemplo, el tema de los vocales. ¿Eh? Es que uno de los grandes problemas que tenemos en el exterior, o sea, designar un vocal en el exterior no es fácil, porque primero no hay métodos como en Chile, en definitiva, coactivos que te obligan al ciudadano a ejercer ese ejercicio tan básico, porque hay que decirlo con claridad, los grandes reservas y los que son los que cuidan el proceso del voto son los ciudadanos en las mesas de votación. Y si hay un ejemplo claro de lo que sucedió ahora en Venezuela, o sea, los ciudadanos son los que garantizan que el voto que se emitió un ciudadano es el que se va a computar de la forma en que debe computarse en definitiva. Por lo tanto, el rol de los vocales es fundamental. Y ahí teníamos una dificultad, porque no es fácil conseguir vocales en el exterior, tampoco en Chile, pero además en el exterior cuando no hay medidas coactivas es aún más difícil. Por lo tanto, estamos planteando una medida de poder ampliar el número de votantes en cada una de las mesas de votación para disminuir el número de vocales y tener más facilidades para designar, instalar las mesas de votación. Ese yo creo que es una gran medida. Y lo otro es básicamente también lo que significa medular también lo otro, la transmisión de las actas, que es un tema también que hoy día tiene mucha frescura y está muy presente lo que está pasando en Venezuela. O sea, las actas son fundamentales. Y ahí tenemos un tema nosotros que es básicamente que estas actas son físicas en el exterior, en el proceso chileno. Por lo tanto, devolverlas físicamente a través de valijas diplomáticas, sobre todo cuando hay segunda vuelta, se hace muy complejo, porque la segunda vuelta generalmente es en diciembre, competimos contra el viejo Pascuero, por lo tanto lo que estamos haciendo acá es poder introducir ciertos elementos tecnológicos que nos permiten enviar esas actas digitalmente a los organismos electorales pertinentes, en este caso el TRICEL y el Colegio Escrutador, que son los órganos más importantes en este proceso. O sea, lo que queremos básicamente con estas modificaciones es asegurar los principios que nos han guiado siempre eh, al servicio electoral. Nosotros somos colaboradores del servicio electoral. No somos, por lo tanto, nosotros implementamos este proceso, pero somos un órgano colaborador. El órgano rector es el Servicio Electoral de Chile, que hay que felicitarlo y aplaudirlo, porque realmente es una joya que tenemos y hay que protegerlo en todo lo que significa su funcionamiento. Y esto lo que busca es eso, ¿ah? Asegurar ese proceso. Y por lo tanto, esas son las grandes modificaciones, otras de que los vocales puedan ser designados hasta las 12 del día, pero estas son las patas rectoras. Uno, que las actas se puedan digitalizar, y dos, que podamos ampliar el número de votantes por mesa en el exterior para facilitar el ejercicio de los vocales y sus funciones que son fundamentales. Las mesas son órganos autónomos y son la piedra angular del proceso electoral chileno, así que en eso estamos, y esas son las modificaciones más importantes que tenemos. Y lo otro, ver cómo seguimos ampliando locales, otras circunscripciones electorales para acercar el voto de los chilenos a los lugares que sobre todo están alejados de las sedes consulares, y que son muchos los países que son verdaderos continentes donde no es fácil llegar a las sedes consulares. ¿Cuáles son los países, mera curiosidad, cuáles son los países donde existen o han detectado mayores dificultades para precisamente facilitar el voto de los chilenos? Normalmente O sea, yo creo que son los grandes países. Sí. Ahí, Fernando, por favor. No, dale. No, yo creo que son los grandes países continentales, Canadá, Estados Unidos, que son verdaderos continentes, y las distancias entre... La ley estableció que en cada consulado de Chile en el exterior debería haber una mesa de votación, o sea, un local de votación, una circunscripción. Eh, pero claro, no todos los ciudadanos viven cerca de las sedes consulares, y por eso abrimos 15 nuevas circunscripciones desde que se instaló el voto en el exterior del año 2017, justamente para acercar a los electores que viven fuera o alejados de las sedes consulares, sobre todo Canadá, Argentina, Estados Unidos, Australia, que son los países, son verdaderos continentes, que cuesta desplazarse de un lugar a otro. Perfecto, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Isidora, por favor. Sí, solo para
como comentar desde mi rol de excónsul, yo creo que tenemos una ventaja comparativa bastante importante, que yo creo que los miembros de aquí del COSOC deberían saber en relación a los otros procesos que se hacen en nuestros países vecinos en el exterior. Por ejemplo, en el caso peruano, un funcionario de la embajada tiene que ir con la valija a Perú con los votos físicos, perdiendo tiempo y gastando recursos del Estado que podrían estar destinados para otras cosas. Y por lo tanto, yo creo que lo que está diciendo Antonio en este momento es de vital importancia porque nosotros somos uno de los pocos países que a tiempo real hace que tanto todos los connacionales en Chile y en el exterior voten al mismo tiempo y tener los resultados en tiempo que podríamos decir récord, aún con las vicisitudes que significa la logística de las valijas diplomáticas a veces con incluso las urnas hasta el mismo voto. Y aún así es bastante eficiente, por lo menos en mi caso, cuando yo estuve de cónsul en Japón, habían también observadores de voto por cada uno de los apoderados de mesa. Eso también ayuda porque van contando cuánta gente va, entonces hace mucho más democrático y eficiente el voto de los chilenos en el exterior. Quizás esto es más bien como comentario de cónsul, pero espero que sobre todo los miembros de este COSOC que vienen en el exterior puedan apoyar concientizando la importancia del voto, no solamente como por el tema democrático, sino porque es parte de sus derechos que con justa medida han ganado. Y por lo tanto hay que continuar y hasta el momento da la sensación, ¿no es cierto?, que nuestro ministerio ha dado el ancho para poder avanzar y desarrollar más este ámbito. Muchas gracias, señora. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o comentario? Muy bien, entonces, bueno, agradecer una vez más a Fernando y Antonio la disposición que han tenido de poder comentarnos esta información, lo que significa el trabajo de Vicoex como decía al inicio, en un tema tan importante precisamente para la comunidad de chilenos que está en el extranjero. Así que, nada, muchísimas gracias y tal vez en otra instancia, en otro momento también podamos comentar sobre lo que fue precisamente el desarrollo y la implementación de estas medidas que nos han comentado durante esta jornada. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Adiós. Gracias, Fernando. Gracias, Vania. Un saludo y a Maximiliano también que nos estaba viendo por ahí. Y a todos los consejeros. Gracias. Gracias, Antonio. Isidora. Gracias. Sí, continuando con los temas de la tabla, nos gustaría primero saber si es que el tema de la nueva organización del nuevo reglamento o modificación al reglamento del COSOC tienen alguna propuesta en particular, eso es lo primero, o si es como un aspecto que quieren empezar a desarrollar. Eso por una parte. Lo segundo es comentarles que tuvimos una reunión con Sandra, con la DOS, que se encarga del tema de participación ciudadana, y nos indicaron que hay algunas cosas que podríamos mejorar también, porque nosotros también consideramos y hemos hecho nosotros el análisis de que es momento de ver cómo podemos avanzar para que la participación ciudadana y este COSOC se revitalicen. Y por lo tanto ver de qué forma podemos trabajar en conjunto para pensar nuevas ideas, no solamente para el COSOC, que era la propuesta que nos habían entregado de los temas que enviaron en el correo, sino también para la participación ciudadana del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se sugirió
que podríamos, por ejemplo, hacer COSOCs regionales en materia de, en, en materias de relaciones internacionales, así como también otras alternativas que podríamos ir desarrollando. Lo que les quería proponer, y si están de acuerdo, sería enviarles la norma de participación del ministerio junto con lo que ustedes ya deben tener, que es el reglamento de participación, o sea, del Consejo de la Sociedad Civil, y nosotros vamos a trabajar en algunas propuestas, pero también nos gustaría saber cuáles son sus puntos de vista para ambos reglamentos, tanto la norma general de participación como para la del COSOC propiamente tal. Y en ese sentido, entiendo que eh, podríamos, nosotros estamos un poco al debe porque tenemos que modificar la norma porque está desactualizada y por lo tanto es un trabajo que tenemos que hacer y que nos viene perfecto el impulso que ustedes mismos están indicando aquí porque nos obliga a pensar de aquí a fin de año en cómo podemos modificar esta norma. Dicho eso, le doy la palabra al presidente para que me diga sus opiniones. Gracias, Isidora. Bueno, no sé si Isis, Vania, Bárbara, Elizabeth quieren comenzar, María José o Lucio. ¿Quieren ¿Me comenzar? escuchan bien ahí? Que se me había caído el internet. Sí, Isis, buenas tardes. Súper. Buenas tardes a todos. Yo soy Isis Riquelme, soy la consejera representante de Niñeces y Juventudes. Estoy por Fundación Tremendas, pero estoy haciendo con nexo con más de 20 organizaciones juveniles o infantos juveniles a las cuales bajo la información del COSOC. Y nosotros fuimos los principales, yo lo manifesté primero en el grupo de nosotros los consejeros y luego lo comenté con el presidente, que queríamos hacer estos cambios que se hablaron algunas veces al principio en las primeras 2 reuniones del COSOC, que son tanto cambios reglamentarios como algunas modificaciones de la forma en la cual estamos trabajando el COSOC, viendo también otros ejemplos de otros COSOC, donde puede bien ser que se puedan hacer muchas cosas más. Obviamente cumpliendo dentro de los parámetros, pero podríamos difundir mejor el trabajo de manera territorial, aumentar la participación, porque por ejemplo en mi caso, yo las actas y comentarios de la reunión, o si vamos, si sé de qué va a tratar la próxima reunión, nos reunimos antes con las organizaciones por las que estoy y trabajamos para traer información a estas reuniones. Pero no sé cómo lo hacen los otros consejeros. También no tenemos como un mecanismo estandarizado para la bajada y subida de información. Tampoco tenemos redes sociales, cosas que otros COSOC sí tienen, donde van difundiendo qué reuniones están, qué han llevado, cuáles son sus avances. Y nosotros tenemos el gran privilegio de que nuestro COSOC es uno de los más largos del país en tiempo, junto con el COSOC de territorial, que es el otro COSOC que dura 4 años. Entonces, los otros COSOC duran 1 año y medio, 2 años. Podemos trabajar una muy buena propuesta. Estamos ya 1 año que cumplimos nosotros como consejeros. Y nosotros habíamos trabajado un primer borrador, pero la idea era trabajarlo acá con los consejeros y después yo voy conversándolo con ellas y ellos, em, porque también tengo que explicarles muchos conceptos. No están como, no todos sabemos lo mismo. Y dentro de esas cosas, bueno, queríamos crear un plan de trabajo anual para ponernos metas y no solamente reuniones temáticas, que es lo que hemos tenido durante 1 año del COSOC, sino que trabajemos temas, que cuestionemos, porque dice clarito dentro de nuestras funciones que también es fiscalizar qué tipo de política está llevando a cabo el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si hay cosas que no nos parecen o que hemos recibido comentarios que se podrían hacer mejor, oye, que esta información está llegando muy tarde en procesos de tratados internacionales u otros, este es el momento donde podemos hacer y mejorar esos mecanismos. También queríamos modificar el reglamento que rige el COSOC para ver tanto la posibilidad de expandir nuestro impacto como lo han hecho otros consejos y sobre todo modificar el tema de reemplazos para las reuniones, que era algo que era urgente para algunas otras organizaciones que están dentro del COSOC. De hecho, nosotros no tenemos todos los consejeros que deberíamos tener, lo cual ya es malo. Y segundo, que tenemos harta ausencia. Entonces, tenemos que ver cómo flexibilizar. Si un compañero no puede ir, que venga otro que lo reemplace, pero que nunca falte nadie.
porque todos estamos por un cupo en específico y la idea es que representemos ese grupo y sus intereses. También nosotros habíamos anotado organizar talleres y conversatorios con expertos y partes interesadas sobre políticas públicas, em, de tratados o con impacto internacional nacional, pues en alianza con el ministerio, evaluación de proyectos y tratados cuando se abran, em, todo ese tipo de cosas como que son más de participación ciudadana. Y difusión e impacto a la ciudadanía, pensábamos en ver si habilitábamos un Instagram, que es como lo más fácil para difundir nuestra labor y los avances que vayamos teniendo como COSOC, colaborar con la Oficina de Comunicaciones para informar las actividades y logros del COSOC, del Ministerio, y utilizar boletines, redes sociales o armar eventos públicos cuando sean como hitos o temas anuales. Y también estaba la idea de habilitar un correo del Consejo para recepcionar dudas, consultas, solicitudes de temas a tratar, que otros ciudadanos puedan ejercer su participación a través de nosotros y tratamos los temas en reuniones, estableciendo un sistema de recepción y gestión de inquietudes y propuestas. Y informar periódicamente al Consejo sobre las tendencias y temas emergentes, básicamente. Y la última era desarrollar foros de discusión para recoger opiniones y sugerencias sobre políticas públicas o sobre comentarios de políticas públicas que esté llevando el Ministerio y luego presentar estas recomendaciones formales basadas en los trabajos de las reuniones ampliadas, dentro de las reuniones que sostengamos como consejo ante MINREL. Estas eran algunas de las cosas que nosotros habíamos tratado. Y claro, la idea era hacer un cronograma desde ahora de julio a julio del próximo año sobre cómo podríamos ir avanzando mes a mes para ir cumpliendo con estas metas, con cuáles les parece, con cuáles no, qué ven viable. Em, También empezar a tener como indicadores de si estamos funcionando bien como COSOC, tanto como la asistencia o cuántas políticas hemos podido influenciar, que nuestros comentarios hayan llegado a los altos cargos dentro del ministerio y haya habido algún cambio o no. Porque esa es como la preocupación que había con los COSOC y no solo con este en general, sino que yo tuve una reunión a través del Consejo Nacional de Juventudes, llamó a todos los consejeros jóvenes que estuviéramos en algún otro COSOC del país para presentar cuáles eran nuestros avances, inquietudes, si estaban funcionando bien los COSOC, si estaban las voces de los niños y los jóvenes estaban siendo tomadas en cuenta. Y ahí nos dimos cuenta que había diferencia como muy notoria entre uno u otro COSOC, que en algunos funcionaba, que en otros no, que en algunos se sentían validados, que en otros no, también que algunos tenían planes de trabajo y otros ni siquiera se estaban conectando, cumpliendo con el mínimo de las reuniones. Entonces, al menos por mi parte y por los grupos que represento, nos importa mucho mantenernos en este COSOC y que los próximos 3 años sean provechosos y mejoremos el trabajo para las generaciones futuras. Así que eso principalmente, igual hicimos como, todo esto que les dije lo escribimos y estamos como desglosándolo aún más. Por ejemplo, no sé, porque estaba en diseño e implementación de mecanismos de participación ciudadana, estaba implementar encuestas en líneas para recoger opiniones sobre temas específicos, organizar cabildos virtuales, tanto del contenido de redes sociales. Trabajamos hartas cosas los últimos 2 meses que no habíamos tenido reuniones. Entonces, la idea era ver qué les parecía, si tenían comentarios, si habían hablado con sus organizaciones, el COSOC también, o sea, el ministerio también qué opinaba de esto. Es súper atingente también saber que tienen que modificar su política, pero eso por mi lado. Muchas gracias, Isidora. Creo que Isi Sí, ha reflejado todas las preocupaciones que surgieron también en las discusiones a través del WhatsApp o del intercambio de correos que tuvimos hace unas semanas atrás. Y la verdad de las cosas que básicamente la preocupación que teníamos como COSOC, que creo que también lo comparten las personas que son partícipes de otros en otras reparticiones, ¿cómo podemos incidir realmente en la toma de decisiones o colocar en discusión cuestiones que son atingentes, que son propias del quehacer de cada una de las reparticiones a las cuales nosotros representamos, a las instituciones a las cuales nosotros representamos? Y en ese sentido, también aprovecho a hacerte una pregunta. ¿Cuánto tiempo tarda, por ejemplo, un cambio normativo de estas características? ¿Que son ajustes que pasan por atribuciones, digamos, de potestad reglamentaria del ministerio o hay otras instancias que también están involucradas en este proceso de ajuste?
Sí, bueno, primero que todo, muchas gracias por el feedback. Eh, Considero que son ideas y propuestas muy atingentes. Algunas las habíamos pensado, otras están completamente fuera del radar y son creo que las que más me gustan. Eh, Así que agradezco el trabajo que hicieron de recopilar todo esto. Dicho eso, en tu consulta, la verdad es que es bastante simple cambiar la norma, pues es una potestad que solo está, re- perdón, la tiene la subsecretaria, ella tiene que firmar el cambio de la norma. Por supuesto, hay una revisión de nuestra división jurídica. Sin embargo, en tema de participación, y por lo que también nos indicaba la DOS, hay muchas buenas prácticas, muchos ejemplos y casos de éxito. Si quieren, y como dato, nos decían que Sandra, si me corriges, el Ministerio de el Trabajo Sí, tenía trabajamos. es un caso de éxito que ellos reconocían como tal. Por tanto, pues ahí también pueden sacar más ideas. Nosotros vamos, por supuesto, a ver ideas de ahí también. Y por lo tanto, lo que podamos modificar de un tiempo a esta parte sería de rápida resolución, si nosotros tomamos una determinación. Por lo tanto, creo que eso nos da un espacio provechoso para poder ver este tema en este momento y considero que si nos hacen llegar esta información ya sociabilizada entre ustedes lo más pronto posible, nosotros podemos empezar a trabajar en ella y ver cómo podemos robustecerla con lo que nos haya indicado también la DOS. Hay ciertas cosas que no pueden ser cambiadas porque tienen que ver con la ley de participación ciudadana, pero el reglamento y la norma de participación del ministerio es modificable en sí. Gracias, Fiora. No sé si alguien más quiere comentar algo sobre este punto. Yo solamente estar de acuerdo, que creo que es una buena forma, entonces, como dice Isadora, de hacernos llegar esto material y en base a eso tratamos de lo más pronto posible, quizás concretizar propuestas, o sea, hacértelas llegar, Eduardo, para que, como hicimos con las propuestas de nuevas temáticas, que después entonces una versión condensada con todo para poder presentar y ver cómo podemos avanzar, porque y quizás verlo en la próxima reunión, si es que hay temas que requieran un quórum para presentarlas, pero o sea, para que quede todo bien ordenado. Yo creo que así para poder seguir trabajando. Me parece, felicito la iniciativa que presenta ISIS de una pauta tan bien pensada, desarrollada, que yo creo que simplemente nos va a favorecer a todos. Eso nomás. Gracias, Vania. Sí, me adhiero a sus palabras. Muchísimas gracias, Isis, por también compartir la experiencia en otros COSOC, que eso enriquece también el trabajo que nosotros podemos desarrollar. Eh, Ojalá, Isis, si pudieses compartir con nosotros, por favor, esas ideas, fuerzas que ustedes plasmaron en un pequeño documento, para que podamos también ajustar a las particularidades de lo que significa este COSOC y a poder hacer llegar a Isidora lo antes posible nuestras propuestas de cambio y que ojalá, seamos realistas, de aquí a final de año podamos materializar esos cambios en los instrumentos normativos que nos rigen. Sí, en esa misma línea, si les parece, lo que les propongo es que tengan este documento consensuado, lo, lo hagan llegar por correo y nosotros con eso podríamos ya agendar una reunión de trabajo. Podemos no solamente en el momento de la reunión ir cambiando o modificando el documento, sino más bien ponernos una carta Gantt con hitos para que al día de la reunión más bien se vote
si les parece. Porque no olviden que nosotros somos COSOC, más allá de las sesiones que tengamos, pueden comunicarse con nosotros en otros momentos y vamos a estar trabajando en esto principalmente. Por lo pronto, también quiero preguntar, a ver si es que alguno de ustedes tiene alguna idea en particular, pero queremos hacer al menos un viaje a regiones, lo mencioné en alguna intervención anterior. Si es que tienen alguna propuesta de tema o de cómo acercarse a las regiones, para nosotros también empezar a hacer como ese trabajo. Nuestro foco principal sería la paradiplomacia y con eso en vista estamos súper abiertas a que nos entreguen sus opiniones y comentarios a cómo podríamos hacerlo. Por temas, por supuesto, de presupuesto no podemos ir a todas las regiones, pero al menos una de aquí a fin de año y por tanto también es algo en lo que tenemos que trabajar. Perdón. Bárbara, Sí, disculpa, ¿qué es la paradiplomacia? La paradiplomacia es la diplomacia que se hace más allá del ministerio, que otros agentes fuera de del las Estado regiones. realizan, o también de las regiones, porque la institucionalidad de la diplomacia se encuentra en el ministerio, pero Ujú. también hay otros ministerios que hacen diplomacia, y hay municipalidades, hay alcaldes, intendentes, sociedad Gobiernos civil, regionales. gobiernos regionales también. Ah, perfecto, ya. Entonces, Entiendo. nosotros podamos comunicar de mejor forma lo que hace el ministerio y generar mayores lazos para que haya una línea común de entendimiento. Perfecto, gracias. De nada. Y bueno, si les parece, trabajamos así. En todo caso, la próxima sesión se va a tratar de derechos humanos, también siguiendo el tema que nos habían solicitado en el correo. Les va a llegar la invitación por el link, como es usual. Pero sí les dejo esta tarea, por favor, para que podamos comenzar a trabajar en esto que es más interno, pero que es igual de importante. Gracias. Isis, Sí, yo tengo ideas para el trabajo con regiones. Me pasa que como voy harto a escuelas o universidades, por temas laborales principalmente, la relación que tiene la sociedad civil en general con lo que relaciones exteriores, no solo con el MINRE, sino con lo que significa la palabra, su impacto, no está dentro de su abecedario normativo, lo diría. Entonces, quizá un buen ejercicio que se podría hacer es en los colegios, si van a ir a una región en específica, trabajar con aquellos que tengan o no, con los municipios, promover el modelo de Naciones Unidas, que acá en Santiago sí se dan harto en varios colegios, pero sobre todo colegios privados y colegios pagados. La idea es que eso salga y se haga en distintos colegios porque finalmente empiezan a entender cómo funcionan los mecanismos internacionales, cómo funcionan Naciones Unidas, cuál es el papel de los tratados internacionales en Chile, que eso no lo llegan a aprender muchas personas, ni siquiera pasando por la universidad si es que no tienen una carrera tingente A. Entonces, ese es un punto fuerte que yo creo que se podía trabajar y alfabetizar desde a los más pequeños en relación a la labor del Ministerio de Relaciones Exteriores. Creo que es una buena instancia, quizá ahí invitar a los municipios a que se unan a este modelo de Naciones Unidas. Hay buenos ejemplos y hay universidades que los están haciendo como punto de encuentro, como la PUC o la Chile, o la USACH en regiones también deben haber, entonces yo creo que a partir de eso es una buena idea. Y las otras dos ideas era de que, al menos en las organizaciones que yo me muevo, el tema de derechos de la mujer y, por ejemplo, el Tratado de Belén do Pará o todo lo que son derechos de las mujeres y ratificados y firmados por Chile, la gente no tiene un uso, no lo tiene tan familiarizado, entonces quizás hacer conversatorios respecto a las situaciones que se dan en regiones, no sé qué región van a viajar, pero por ejemplo Concepción, la Araucanía tienen altos índices de violencia de género y el otro tema que se me ocurre es un poco más polémico y difícil de tratar, pero es por lo cual a mí por lo menos me llega más recepción de dudas y consultas al respecto acá al COSOC, es del Tratado de la Unión Europea bilateral con Chile o de países de la Unión Europea en torno a hidrógeno verde, litio y temas ambientales y su impacto en el territorio. Como que la gente no se sintió partícipe
de este tratado ni de cuáles son los beneficios que realmente van a quedar en el territorio, lo sienten como muy lejano y sienten que va a ser como una termoeléctrica 2. Entonces, si quieren, eh, ese es un muy buen tema a tratar que causa conflicto hoy en día en temas ambientales en el país y que es un tema importante porque nosotros firmamos tratados a 20, 30 años de cooperación y la gente no entiende cuál es el beneficio de estos tratados de que tengamos tratados bilaterales con la Unión Europea o cómo se va a beneficiar el territorio si se está extrayendo los minerales desde su zona. Entonces, esos son temas que yo creo y que me han llegado mucho, sobre todo de regiones que podrían conectar con la labor del ministerio. Y ahí abrirse para responder dudas, hacer cabildo, hacer conversatorio. Aunque sean momentos críticos, yo creo que ese momento es cuando realmente uno ve que tanta es la brecha entre la labor del ministerio y lo que entiende la población. Entonces, yo creo que ese sería un muy buen punto. Respecto a lo que me preguntaron, nosotros todo lo escribimos, todo lo que mencioné anteriormente y un poquito más lo escribimos en un documento. Lo voy como a formalizar, estandarizar y se los voy a mandar a los consejeros. Y yo creo que ahí sería bueno que nosotros como consejeros tuviéramos una reunión interna para corregir ese documento, conversar de él, pulirlo y de ahí mandárselo a ustedes lo antes posible. Y sí se me quedan... Ah, la otra tema que nos interesaba bastante, y si ustedes van a ir a la región, no sé cómo se mueven, pero la otra vez investigando, cachamos que relacionados al Ministerio de Relaciones Exteriores, este no es el único COSOC, sino que también hay un consejo COSOC del Instituto Antártico Chileno, creo que también había uno de la Cooperación Internacional de Chile, y habría otro relacionado a temas, un COSOC relacionado a tratados comerciales. Entonces, hay COSOC relacionados a otros organismos que ven temas internacionales con los cuales nosotros nos podríamos reunir y hacer un trabajo y una propuesta mucho mejor a a lo que nos comentaban de que quieren como reeditar o reconfeccionar la normativa de la participación ciudadana y también nosotros conocernos, porque ahora sé que somos como 4 a 6 cosas que en realidad tienen que ver con temas internacionales. Por ahí anoté los nombres, los voy a buscar. Sería bueno que nosotros como consejeros tuviéramos una reunión con ellos y también qué cosas pueden salir de ahí. Eso, por mi lado. Muchas gracias, Isi. Maximiliano, usted tiene levantado su mano. No lo escuchamos, Maximiliano. Maximiliano, no lo escuchamos, lamentablemente. Le damos un minuto entonces. Si ahora no sé si quieres comentar algo más sobre la próxima Sí, reunión. respecto a lo que está señalando Isis, hay algunas cosas que vamos a hacer. Se adelantaron. Pero sí tenemos ganas de hacer una reunión con todos los COSOC. Eh, pero tenemos que coordinarnos primero con los que son las secretarías ejecutivas de cada una de ellas. Porque efectivamente cada órgano dependiente tiene su propio COSOC, así como la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Por lo tanto, sería bueno en algún momento reunirnos todos y ver las distintas esferas de la política exterior. Perfecto. No sé si Maximiliano habrá podido resolver su inconveniente. Maximiliano. Por WhatsApp había escrito que tenía muchos problemas de conexión y de audio, que entraba y salía. eh, Maximiliano, no sé si al parecer no ha podido resolver su problema. Pero quizás puede mandar un audio al grupo y alguien lo puede Claro. comunicar. Le damos un par de minutos, Maximiliano, si podemos esperar un par de minutos.
sé si me escucha Maximiliano. Maximiliano, ¿no escucha usted? ¿No me escucha Maximiliano? Lamentablemente no lo oímos a usted. Parece que sus problemas de conexión no, no logra superarlos. Eh, Tal vez podríamos hacer lo que decías tú, Isidora. Le pedimos a Maximiliano que nos envíe un audio y te transmitimos cuáles son sus observaciones para, para que tú también las puedas registrar en acta y así también podamos darle eh, seguimiento también a lo que él nos plantea. Sí, y yo tengo una última pregunta. Si me darían autorización para utilizar algunas herramientas de las tecnologías para tomar nota de las reuniones, porque se puede poner como alguien que haga como el resumen de la reunión, si les parece, si no, lo dejo a su criterio. Por mi lado no hay problema. Yo estoy de acuerdo, no hay problema. Son transcripciones usualmente. Sí, Em, súper, yo tenía un gracias. último comentario que me habían preguntado también, que lo tenía por acá anotado, que cómo hacen organizaciones para participar cuando hay consultas o conversatorios en el MINRE. Porque ha pasado, por ejemplo, para el examen de Derechos Humanos del año pasado o el conversatorio relacionado a temas de la mujer. Me acuerdo que era la resolución 1325, me parece. Habían organizaciones que invitaron, la mía estaba entre esas, pero había muchas otras organizaciones que no estaban y de hecho tuvimos baja participación en la resolución 1325. Mi mesa éramos 10 personas y estaba pesado para 40 o 50 personas. Entonces, me han preguntado varias organizaciones que ellos no están en el listado como de correos que le envían las invitaciones desde el ministerio y cómo pueden hacer para participar. Si es que nosotros podemos como COSOC o como consejeros mandar a organizaciones y sus correos para que ustedes los tengan en su base de datos y sean invitados a estos eventos o a estos exámenes relacionados a asuntos internacionales. Sí, me parece muy buena idea que lo canalicen a través nuestro. Sin embargo, no puedo asegurar que todos siempre van a estar invitados porque a veces por tema de espacio no se pueden invitar a todos. Eh, pero creo que es un paso hacia adelante tener más capacidad de convocatoria, eh, y por lo tanto podemos hacer eso. Aunque también a veces es un tema de organización del ministerio, que no siempre estamos informados de las actividades que se hacen en el ministerio. Por lo tanto, eh, ahí tendrían que ustedes ayudarnos, quizá, si es de su interés y saben que va a haber una reunión en donde va a participar sociedad civil, que nos informen para poder así nosotros hacer llegar ese listado. Y eso estaría muy bueno porque el año pasado, por ejemplo, me pasó que fue en la convención Fue el Foro de Derechos Humanos y Empresas, y por primera vez se hizo en Chile, en su octava versión. Había sido en otros países de Latinoamérica. Y como consejero no nos enteramos. Yo me enteré por otro lado y conseguí pase para ir a través de UNICEF, porque hablé con el ministerio y ya había pasado como la fecha de inscripción, pero la fecha de inscripción ni había estado en la página web ni se le avisó a los consejeros, siendo que nosotros subimos en junio. Y este evento fue en octubre. Entonces, ese tipo de eventos que son tan importantes, eh, y en mi caso sí tuvo un muy buen impacto y avanzamos harto durante ese foro y esa conferencia, cosas relevantes, sobre todo en temas de Escazú. Entonces, estar al día con los eventos que se hagan, que estén coordinando cada una de las oficinas, que nos lleguen los correos avisando está esto para que nosotros podamos bajar a las organizaciones y al menos garantizar que los miembros del COSOC podamos asistir, yo creo que es un buen punto de inicio. Sí, pero en ese sentido yo los invito también como a empoderarse en la gestión de esa agenda, como que estén ustedes también pendientes de cuándo se van a hacer estas reuniones, porque la verdad es que
nosotros no vamos a poder tener como siempre las posibles como reuniones a mano. Suceden muchas cosas, hay muchos eventos que ocurren en el ministerio que incluso no son de nuestro ministerio. Por lo tanto, ahí sí les pediría cooperación. Sí, en ese caso ni siquiera nos enteramos. A mí me avisaron Mm, 3 días antes de la conferencia desde mis organizaciones que ese evento ocurría y que estaba organizado por Minray. Como por ese caso yo digo que es difícil tampoco si no estaba publicado ni en Instagram ni en las páginas mm, web para nosotros hacerle el seguimiento. Y mm. esa conferencia era súper importante. De hecho, no se va a volver a hacer en Chile hasta muchos años más. Entonces ahora los otros son países rotativos en Latinoamérica. Entonces, en Lo- cuyo caso, así podemos hacerle seguimiento si están publicados al menos en página web o en redes sociales. Si no es muy difícil. sí, tomo nota de la solicitud y también creo que podría ser bueno que como ahora vamos a tener más reuniones y precisamente viene derechos humanos en la siguiente, que le hagan que le hagan que le digan esto en su momento al director. Muchas gracias. Bien. Eh, Maximiliano, la verdad que no entiendo muy bien su consulta, Maximiliano, que dice, la pregunta es si también se refiere a los territorios del mundo, pero no Sí, logro. sí, ¿Sí? también se refiere a los territorios del mundo. Así Ya, también lo perfecto, entiende como que podría haber pero eso es lo que estamos haciendo ahora, perfecto, porque este es un coso que incluye a chilenos en el exterior. perfecto, perfecto. Muchas gracias, Maximiliano, también por su pregunta y también a Isidora. Sandra, Solo quisiera mencionar que la próxima reunión con derechos humanos quedó fijada para el 21 de agosto. No obstante, si es que anterior a eso hay disponibilidad para reunirse para discutir los reglamentos y las modificaciones, no tenemos ningún problema. Ustedes nos avisan. perfecto. Lo vamos a discutir, lo podemos discutir intercambiando correo entre los consejeros y consejeras y les avisamos con la debida antelación para programar una reunión de trabajo. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Perfecto. Isidora, cerramos entonces, si te parece. Perfecto. Muchas gracias a todos y todas. Perfecto, que Nos tengan vemos. buena tarde. Muchas gracias. Chau, chau. Chao. Gracias. Chao, chao. Gracias. Si pueden tomar Gracias. un pantallazo, quizás sea bueno. No sé si alguno puede. Para empezar a tener registro de las reuniones. Espérate, creo que yo puedo. Denme un segundo. Pero pon tu cámara, pues, y sí. Sí, lo voy a Para que... poner que estoy sin luz. A ver, ahí va a llegar. Ya, gracias. Vale. Gracias. Gracias. Ahí está. Chao, chao. Chao, chao. Chao.